Nos adentramos ahora en otras materias. La discusión por la aprobación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales suma nuevos detractores. Al rechazo de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, se suman parlamentarios de la Concertación que anunciaron que van a recurrir ahora al Tribunal Constitucional para evitar que se publique esta ley. Desde el gobierno, en cambio, aseguran que la medida beneficiará la competitividad. Queremos conversar más sobre este tema, que tal vez es poco conocido, que fue votado en el Congreso hace algunos días y que tal vez no tuvo ninguna repercusión dentro de los otros temas que están siendo abordados en estos días. Y nos acompaña aquí en los estudios de CNN Chile el vocero de Chile Sin Transgénicos, Cristian Sobayot. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. A ver, ¿cuál es la posición de ustedes respecto de la tramitación de esta ley? Tal vez partamos por lo primero, señalando que esto fue aprobado en el Congreso por votación 13 a favor, 5 en contra y 6 abstenciones. Pero no se habló mucho de este tema, pasó como un poco inadvertido. Sí, efectivamente, y eso es parte de lo preocupante, porque está en el marco de la aprobación de una ley de obtentores vegetales, que más encima se le ha dado urgencia. Y nosotros hemos reclamado de su urgencia porque no se ha hecho el debate necesario para ver si Chile quiere o no entregar estos derechos de obtentor vegetal. Ahora, la razón que se da es que en virtud de los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país, está, y en cuanto al resguardo de los derechos de propiedad, de todas maneras esto tenía que aprobarse en algún instante. Chile es miembro de esta Unión Internacional para Protección de Obtenciones Vegetales y de acuerdo a lo que señala la autoridad, a la fecha 43 de los 67 miembros han aprobado esta acta que es del año 91, por lo tanto Chile necesariamente tenía que hacerlo. Efectivamente es parte de los compromisos dentro de los tratados de libre comercio. Sin embargo, lo que no se dice es que aquí se está pasando a llevar los derechos del agricultor. Tenemos por un lado UPOV 91 que defiende derechos del obtentor básicamente para los intereses de los países desarrollados, pero por el otro lado, y eso es lo que nosotros alegamos, se deben defender los derechos del agricultor, básicamente de quién es la semilla original a partir de la cual se puede hacer o tener un derecho de obtentor. Coloquemos un ejemplo para que se entienda mejor. Si yo tengo una semilla de tomate, viene el obtentor vegetal, modifica esta semilla y pide los derechos por el 100% de esta semilla modificada. Pero ¿a quién se le pidió la semilla original, que es la materia prima? Esa materia prima pertenece, por otros tratados que no han sido discutidos y que lo podemos conversar, le pertenece al agricultor, le pertenece a los pueblos indígenas, en definitiva es un patrimonio genético nuestro. Y por lo tanto debemos tener dentro del debate si Chile quiere entregar este patrimonio genético para que los obtentores hagan estas modificaciones. Ya, ¿y la propiedad va desde la modificación genética que se le puede hacer para adelante o esa semilla original también pasa a ser patrimonio y después hay que pedir derechos, patentes, pagar? De la modificación en adelante, pero resulta que la materia prima, que es el 99%, nadie la está entregando, se quiere pedir gratis, digamos. Es como los derechos de agua que se entregaron al que primero los pide. Aquí se entrega el derecho sobre una semilla que es patrimonio genético chileno, o del país que corresponda, o de los pueblos indígenas, a un obtentor que llega a tener el 100% del derecho de la semilla modificada sin compensar adecuadamente a los dueños originales de la materia prima. ¿Y es un problema solamente de compensación, es decir, se arreglaría si es que se le reconoce la autoridad o el patrimonio original, o el problema está dado también por el efecto de haber modificado esa semilla? El problema es preguntarnos si acaso queremos o no entregar este patrimonio para que los obtentores la modifiquen. Porque al entregar patrimonio uno pierde soberanía, en este caso uno pierde soberanía alimentaria, nuestra capacidad para tener nuestros propios alimentos de acuerdo a las propias semillas que tenemos hoy, y se le entrega entonces a las empresas que son dueñas de los derechos de obtentor para que ellas comercialicen las semillas y en definitiva sean ellas quienes determinen monopólicamente, digamos, qué se consume y qué no se consume. Y desde ese punto de vista, ¿quiénes son estas empresas? ¿Cuál es el negocio que hay detrás que ustedes visualizan que en definitiva vuelve al final menos competitiva esta semilla original? La semilla original
que es la que tenemos actualmente, son semillas que se van modificando año a año, van evolucionando y se van adaptando a los cambios climáticos en forma natural. Las empresas lo que hacen son modificaciones para producirles algún supuesto beneficio, pero a la vez, al apropiarse de los derechos, empiezan a homogeneizar una sola variedad o dos variedades, en circunstancias que hoy día tenemos 50 o 100 variedades, por ejemplo, de tomate o de maíz. Entonces, se empieza a tener un solo tipo de choclo, un solo tipo de tomate o dos, en desmedro de lo que hoy día tenemos, que es una riqueza fitogenética enorme y un patrimonio enorme que debemos preservar. Y ahora, ¿qué se dice contra el argumento que indican quienes realizan todas estas modificaciones, que al final, producto de la carestía de los alimentos, es necesario entonces hacer todas estas modificaciones con un fin de tener un alto rendimiento productivo y de esta manera bajar los costos? Una semilla modificada es mucho más cara y en general hoy día la ingeniería genética tiende a la utilización de semillas modificadas dentro de un paquete tecnológico que termina siendo a la larga más caro para el agricultor. Por lo tanto, no es tan cierto lo que se afirma de que esto sería un beneficio porque son productos más baratos. A la larga termina existiendo contaminación genética, termina existiendo un debilitamiento de la tierra, del suelo, por monocultivo. Tiene una cantidad de implicancias enorme que es necesario poco a poco empezar a conocer y empezar a debatir. Desde el punto de vista económico y en la práctica, por ejemplo, si un agricultor no, comillas, respeta los términos de este convenio, ¿qué le puede pasar a su cosecha? El agricultor está poco a poco siendo cada vez más limitado por estos convenios a lo que puede hacer con la semilla. Entonces, lo que se requiere acá es darle derechos también al agricultor. Lo que necesitamos es una ley de obtentores vegetales que, junto con reconocer estos derechos de obtentor, reconozca también todos los derechos que tiene el agricultor. Y esos no se están reconociendo vía UPOV 91 ni vía ley de obtentores vegetales, que actualmente está en el Congreso con urgencia. Lo que se necesita para reforzar esto tiene que ver con tratados internacionales que hablan de cómo proteger los derechos del agricultor. Y ahí se tiene un equilibrio, derechos del agricultor, derechos del obtentor. Eso es lo que estamos pidiendo. Ahora, ¿puede ocurrir en la práctica que, aplicado esto, llevado al terreno de los hechos en la realidad, un agricultor que utilice una semilla de esta naturaleza en su cosecha, le puede incluso ser confiscada su cosecha? En virtud de esto mismo, si alguien reclama ese derecho, esta empresa internacionales... No es tan directo. Eventualmente podría ser así si uno tuviera una mala ley de obtentor vegetal, que no le diera ningún derecho a este agricultor. Podrían producirse situaciones en que eso podría llegar a ocurrir. Se cita el caso de que en Estados Unidos la empresa Monsanto, dueña de muchas semillas transgénicas, demandó a un agricultor que jamás tuvo contrato con Monsanto. Lo que tuvo fue contaminación genética y empezó a tener material genético de Monsanto por contaminación desde el vecino o de un camión que derramó la semilla y creció en su terreno. Resulta que este agricultor fue demandado por Monsanto en virtud de estos derechos de obtentor, porque ese señor agricultor tenía en su terreno, en su campo, semilla supuestamente de Monsanto, que jamás compró y que jamás supo cómo le llegó. Por lo tanto, se produce una injusticia en contra del agricultor al no tener este último sus derechos bien defendidos con una ley que asegure al derecho del agricultor para que el derecho del obtentor no le pase por encima. Señor Ceballos, ¿y cómo visualiza usted los reclamos? Yo partía diciendo aquí que hay quienes se han ido sumando los detractores, muchas comunidades indígenas también, que obviamente del hacer de la tierra, del quehacer con sus semillas muy originarias, se ven muy preocupados de que se vea alterado no solamente su producción, sino que su ciclo vital, por decirlo de alguna manera, su forma de existir. ¿Ustedes cómo visualizan ese problema y qué impacto van a tener en ello, para entender su reclamo? A ver, lo que se necesita
como situación previa es tener aquí resguardado el patrimonio genético de Chile. ¿A quién le pertenece? A Chile, a los agricultores, a las comunidades indígenas. Una vez resguardado el patrimonio genético, esto quiere decir tener un catastro de la semilla, a quién le pertenece y tener también resguardado qué se quiere hacer con este patrimonio genético, entonces podemos hablar de UPOV 91 y de ley de obtentores vegetales. Primero tenemos que cuidar lo nuestro para ver qué queremos entregar. De otra manera va a ocurrir lo mismo que con los derechos de agua. Se entregaron derechos de agua al que primero los pidió. Y todos sabemos que la mayoría de los derechos de agua hoy día son de grandes empresas y muchas de ellas extranjeras. Muy bien, así pasó volando el tiempo, señor Somayón. Muchas gracias por haber concurrido, aceptado nuestra invitación para hablar un poco más de este tema. Insistimos que es muy desconocido y por lo tanto es necesario arrojar más luz al respecto de todos los actores para entender qué es de lo que estamos definitivamente hablando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes por habernos acompañado también en esta media hora informativa. No se vaya a nuestra sintonía. Vamos a la pausa y volvemos con otros temas.